Mirada Económica. Mirada Económica en el aire, Canal 24 Horas, este espacio exclusivo para la economía, media hora de conversación económica en días en que la economía está movida, no solamente en Chile, en el mundo. Para profundizar de tantas aristas que hay para conversar, estamos en el estudio con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Claudio, un gusto tenerte físicamente, cuántas veces a través de la pantalla, aquí en el estudio de Televisión Nacional de Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, Claudio, hay varios puntos para ir conversando. A ver, lo primero, que quizás es más cercano a la realidad de los bancos. Estábamos viendo los números de la encuesta de operadores financieros del Banco Central, los números también que ha ido presentando el banco en esta semana. Los créditos de consumo en su nivel más alto en 7 años. Los hipotecarios ya llegaron prácticamente 4,33, están en promedio. Hace 2 años están en un 2% más o menos. ¿Cómo están viendo ustedes la situación crediticia de aquí en más? Mira, las tasas de los créditos hipotecarios básicamente reflejan una visión de mediano y largo plazo respecto de la evolución de las tasas. Yo diría que hubo una gran sorpresa desde mitad del año pasado hasta ahora, cuando el Banco Central empezó a subir la tasa de manera muy agresiva y muy rápida. Nuestra visión a fines del año pasado es que el Banco Central iba a llegar con la tasa al 6-7% y ya hoy día está en 8,25%. Pensamos que va a seguir subiendo, pero no mucho más. ¿Hasta cuándo? 9,5% estamos viendo en las próximas 2 reuniones. En la próxima reunión, en 2 semanas más, podría llegar a 9% y quizás 9,5% la siguiente, en julio. Ese es el techo. Ese es el techo que nosotros vemos, ¿ya? Obviamente sujeto a mucha incertidumbre por lo que está pasando con la inflación, que podemos comentar, y luego el Banco Central debiese mantener la tasa y eventualmente, a fines de este año, quizás poder empezar a bajarla un poco. ¿Seguirla subiendo, Claudio, puede ser contraproducente con una economía que va a crecer 1,5% este año, que el próximo año podría, incluso números rojos? Bueno, es parte de la senda que tiene que navegar el Banco Central. Hoy día el Banco Central se enfrenta al dilema de tener una inflación muy alta, de tener expectativas inflacionarias también muy altas en el horizonte de política y estar percibiendo una economía que ya se empieza a desacelerar. Es ahí donde el Banco Central va a tener que ir navegando. No va a tener que subir la tasa tanto como para compensar la subida de inflación, pero tampoco puede dejar de subirla porque la inflación efectivamente está muy desalineada de la meta. Ahora, en la medida que la inflación empieza a ceder un poco, podría ser bastante más agresivo en recortar la tasa y con eso apoyar la recuperación de la economía de aquí en adelante. Claudio, uno se imagina, de acuerdo también a los números, desde que el Banco Central comenzó a subir con agresividad la tasa de interés, que los créditos en esta nueva alza, este techo, por ejemplo, si así ocurre, de 9,5, va a seguir golpeando mucho más a los créditos de consumo, a los créditos cortos, que a los hipotecarios. Bueno, exactamente, para ello. Los créditos hipotecarios están viendo una tasa de largo plazo y tienen incorporada de alguna manera estas subidas y el hecho de que la tasa se va a mantener alta por un tiempo y luego eventualmente podría bajar. Eso de alguna manera ya está incorporado en las tasas de los créditos hipotecarios hoy día. La pregunta es si el Banco Central va a ir más allá de esta visión que yo te estoy transmitiendo. Podría ser, y en ese caso podríamos tener alzas adicionales. Yo por ahora le asigno poca probabilidad de que ello ocurra, o sea, veo un par de subidas más y no más que eso. Ahora, las tasas de más corto plazo, los créditos de más corto plazo, están mucho más amarrados a los vaivenes de la tasa del Banco Central. Entonces, podríamos ver algo de acción en esos horizontes. Estoy hablando de 3 a 6 meses. Ustedes son el banco, Claudio, más grande de Chile. ¿Cómo han visto la demanda por hipotecarios? ¿Ustedes han visto que ha caído? ¿Cuáles son los segmentos que más han visto golpeados? Uno se imagina quizás esos primeros departamentos que acceden parejas jóvenes, que están soñando con una casa propia, no sé, de 2.000 UF, 1.500 UF, hasta 3.000 UF. ¿Cuáles son los segmentos más golpeados? Mira, en general se ha visto un descenso importante en las ventas de viviendas en general, el primer trimestre sobre todo. Los créditos hipotecarios se han movido un poco con eso a la baja. Y en general uno ve justamente en esos segmentos bajos, medios, donde ha habido claramente una menor demanda. Y eso por el alza de las tasas. Recordemos que a comienzo de año hubo un acortamiento de plazo también en los créditos. Claro. Hoy día pedir a más de 20 años es una ilusión. Se ha revertido parcialmente. Se ha revertido parcialmente. Los bancos han buscado ir con un plazo un poquito más largo, pero ciertamente las condiciones hoy día son bastante más exigentes. Estas condiciones, por ejemplo, este lanzamiento hoy día del Banco Estado, de esta semana el Banco Estado, este hipotecaso, ¿puede mover la brújula, tú crees? Mira, lo cierto es que hay mucho riesgo en el mercado. Ese es el gran problema que vemos hoy día y el costo de financiamiento ha subido mucho para todos los bancos. Perfecto. Costo de financiamiento por el alza de tasas del Banco Central, como por el alza de las tasas en general a nivel global. Entonces, se ha combinado un alza del costo de financiamiento con un entorno de mayor riesgo por la situación macroeconómica. Claudio, otro de los temas que más convoca el interés de las personas hoy día, por lejos, tú lo mencionaste, es la inflación.
¿Cómo están viendo la inflación del mes de mayo, que la vamos a conocer en los primeros días de junio? La encuesta de operadores financieros hablaba de 1,1%. Venimos con marzo con un 1,9%, abril con 1,4%. Mayo con 1,1 es un golpe tremendo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Nosotros pensamos que puede ser incluso más. Ya. Nosotros pensamos que podría ser hasta 1,5% la inflación. ¿Dónde se concentra quizás la preocupación en mayo? Mira, la inflación ha venido siendo empujada al alza por alimentos principalmente y por combustibles y energía, pero también hemos tenido mucha volatilidad por algunos ítems específicos que están muy asociados al tipo de cambio. Hay un famoso ítem que es el paquete turístico que ha generado mucho ruido en general. Y eso pensamos que va a subir muy fuertemente en mayo. Eso está en parte asociado al precio de los combustibles, está en parte asociado al tipo de cambio y es un componente que nosotros en nuestras propias encuestas hemos visto que ha subido mucho, pero también pensamos que se puede revertir en los próximos meses. ¿Qué va a pasar? Que en mayo vamos a tener una inflación muy alta, pero podría darse el caso que en junio o en julio tengamos una inflación bastante más baja que la que está viendo el mercado hoy día. ¿Se proyectaba 0,8, 0,9 para junio, julio? Nosotros pensamos que podría ser más bajo, 0,5 para abajo incluso. En ese mismo escenario inflacionario, un estudio de la Universidad Diego Portales decía que esta inflación, la que estamos conociendo estos meses, es 70% escenario externo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el Banco Central ha hecho algunos análisis bastante rigurosos en base a modelos econométricos y en modelos estadísticos. Ellos han concluido que más o menos el 50% puede deberse a factores externos y 50% a factores domésticos. Lo cierto es que aquí se conjugan dos elementos. Una oferta muy restringida, tanto a nivel internacional como a nivel local, con una demanda muy boyante. Y en el caso de Chile, la demanda creció muchísimo el año pasado. Lo vimos en la cuenta corriente, en el déficit de cuenta corriente, lo vimos en las cifras de actividad, lo vimos en una serie de cifras de gasto. Entonces, en Chile se combinaron estos dos fenómenos. Una oferta apretada con una demanda muy boyante, y sabemos en economía básica que cuando la demanda sube mucho y la oferta no sube, lo que se transforma en eso es alzas de precios. Claudio, ¿cómo has visto también las medidas que ha tomado la autoridad respecto? Por ejemplo, recién veíamos el tema de los combustibles, la parafina, estos 300 pesos de ayuda a través del Fondo de Estabilización del Petróleo. Los próximos días vamos a conocer una extensión del MEPCO, seguramente lo va a informar en los próximos días el Ministerio de Hacienda. También las ayudas en los alimentos, esta ayuda directa de subsidio. ¿Cómo lo ven ustedes estas medidas desde el Estado? Alguna tiene directa incidencia, como el caso de los combustibles, en otras a través de subsidios. ¿Cómo lo ven ustedes estas ayudas en este escenario? Mira, yo creo que es muy importante. Además es importante que sean ayudas focalizadas a la gente de menores recursos. Una palabra que fue bien satanizada el año pasado. Efectivamente, fue muy satanizada, pero hoy día la realidad fiscal demuestra que los recursos no son ilimitados, hay una cantidad acotada de recursos y que por lo tanto hay que tratar de focalizarlo justamente donde las personas tienen más necesidades. Son canastas más vinculadas a alimentos y son a grupos más vulnerables. Es ahí donde están los esfuerzos que me parece que es lo correcto. Y es una cosa también que es importante. Cualquier tentación de fijar precios que se ha escuchado en el ambiente es pan para hoy, hambre para mañana. Sabemos que las fijaciones de precios en general son muy complicadas. Porque usemos la cordillera nomás y... Hay que ver ahí, primero que nada, no logran frenar la inflación y producen una serie de otros fenómenos que son muy complicados. ¿Hasta cuándo ven ustedes este escenario inflacionario complejo? ¿Es posible que el Banco Central, no sé, de aquí al fines del próximo año, tenga ya estabilizado en el rango meta ese 3% de la inflación anual o es difícil? Es difícil que vuelva tan rápido, pero sí pensamos que puede empezar a revertirse. Nosotros pensamos que la inflación máxima se va a alcanzar entre julio y julio en aproximadamente 12%. En 12 meses, para que la gente... En 12 meses, variación 12 meses, hoy día estamos en 10,5, podríamos llegar a 12%, y luego debiese empezar a moderarse gradualmente. El cierre de año nosotros lo estamos estimando en 9%, que es una inflación bastante alta, y el próximo año probablemente en torno al 4,5%, que también es una inflación alta, pero por lo menos la senda es descendente. ¿Cómo ven ustedes también, Claudio, diversas restricciones de exportaciones que han tomado varios países? En la India, azúcar. Estaba viendo en Indonesia, por ejemplo, el aceite de palma. En Argentina han tomado con otros productos. En Estados Unidos, ni hablar, algunos países europeos. ¿Cuánto puede incidir eso en que la inflación, que es un fenómeno mundial, siga arriba? Bueno, eso efectivamente genera problemas al resto de las economías mundiales. Son ayudas de corto plazo que adoptan los países para tratar de contener un poco las presiones políticas que se les generan internamente, pero tienen repercusiones de más largo plazo. El Fondo Monetario ha sido bastante vocal en este sentido de tratar de mantener una situación de producir la oferta necesaria para que podamos tener la cantidad de alimentos necesarias para el mundo en general y no en esta disputa que se parece mucho a las guerras comerciales que teníamos antes, donde cada país trata de protegerse
solamente a sí mismo y tiene estas implicancias globales. Claudio, hablemos de crecimiento. Hace algunos días se entregaron las cuentas nacionales del primer trimestre, 7,2%, pero el promedio del año va a ser 1,5%. ¿Cómo le explicamos a las personas en la casa que los primeros 3 meses del año crecimos sobre 7% en promedio, pero el promedio del año va a ser 1,5%? Quiere decir que el segundo semestre seguramente la recesión va a venir sí o sí. Bueno, entramos el año con una economía sobrecalentada, creciendo muy por sobre la tendencia. El primer trimestre del año reflejó el, entre comillas, vuelito con el que venía la economía. Las bases de comparación eran muy bajas, por eso tuvimos un crecimiento del 7,2%, porque si uno compara el primer trimestre de este año con el cuarto trimestre del año pasado, lo cierto es que la economía ya empezó a moderarse. Y seguramente eso va a seguir durante el segundo trimestre. Ahora, como tú bien dices, para llegar a un 1,5, que es nuestra proyección... Es como lo llevan las notas al colegio. O sea, me saqué un 7 en la primera informativa, pero el promedio del año 1,5. ¿Qué hago? Lo más probable es que vas a tener, en el colegio no existe, pero... 7 digo porque es 7,2, no quiero que, que esta inflación es lo mejor que nos puede pasar, o sea, este crecimiento es lo mejor que nos puede pasar con estas características. Mira, lo que va a pasar es que a partir de junio aproximadamente, julio, los IMASEC de junio, julio, van a ser negativos, año contra año. Así que no tiene que llamar la atención que de aquí a un par de meses más, cuando se reporte el IMASEC, vayamos a ver cifras negativas año contra año. Y eso va a seguir así durante todo el segundo semestre. ¿La recesión va a llegar? Técnicamente la recesión es cuando tú tienes dos trimestres consecutivos negativos. El primer trimestre fue negativo, es probable que el segundo trimestre también sea negativo, por lo tanto una recesión técnica podría ya estar ocurriendo en estos momentos. Ahora, eso es un poco tramposo, si tú quieres, la lectura, porque estamos partiendo de un nivel muy alto. Entonces, tener trimestres negativos era parte del ajuste que tenía que tener la economía. Ahora, cifras negativas año contra año obviamente son más llamativas y además lo que va a implicar es que el próximo año, vamos a tener también un crecimiento muy acotado. Nosotros estamos estimando un crecimiento en torno al 0,5 aproximadamente el próximo año. Claudio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Antes les damos la siguiente recomendación. ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Mirada. Volvemos a Mirada Económica. Distribuidora Limatco, con 13 tiendas en la región metropolitana y una central de cotizaciones, presenta a ustedes la mayor variedad del mercado en cerámicas y porcelanatos, ofreciendo además sanitarios, griferías, pisos laminados y vinílicos SPC, brindando siempre atención personalizada. Visítanos en www.limatco.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Seguimos en Mirada Económica, estamos conversando con el economista jefe del Santander, Claudio Soto. Claudio, entremos en un tema que es espinudo, que es la convención. Ustedes, ya tenemos un borrador, ustedes en su último informe panorámico económico mensual entregaron una visión respecto a lo que se está discutiendo, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, las normas transitorias. ¿Cómo están viendo este momento de discusión de la convención cuando ya tenemos un borrador y estamos a la espera del texto definitivo el próximo 4 de julio? Bueno, efectivamente estamos en un periodo de incertidumbre todavía. Lo que planteamos en ese informe es que esta incertidumbre ha tenido un impacto económico. Yo pienso que parte de la desaceleración de la inversión que hemos visto hasta ahora tiene asociado algo de la incertidumbre política que estamos viendo en el país. La visión que tenemos es que a partir del plebiscito, cualquiera de los resultados que se dé, el marco de incertidumbre se va a mantener. Probablemente se acote, pero vamos a mantenernos con un marco de incertidumbre relativamente alto, porque si gana el apruebo, está la implementación de la nueva Constitución. La propia Constitución nueva, lo que está en el texto además, remite a leyes, muchas cosas que son clave, y los quórum para aprobar esas leyes a futuro van a ser más bajos que... Eso está justamente en la discusión hoy día, respecto a cuándo se pueden cambiar muchas de las cosas. Bueno, eso está relacionado más bien a las reformas constitucionales, ¿no? Que es parte clave de lo que viene en la transición también. Entonces, vamos a estar sujetos a mucha discusión, mucho debate, eso no se cierra en el plebiscito, y por lo tanto el marco de incertidumbre todavía queda abierto. O sea, para ustedes, tanto el apruebo como el rechazo abre dos caminos, cada uno con sus características, pero la incertidumbre económica se mantiene en los dos. Se mantiene. Se acota, yo creo que sí va a haber algo de acotamiento, porque... Claro, hay una cancha un poquito más cerrada, pero de todas maneras sigue siendo una cancha grande para jugar, y eso obviamente
incide en la toma de decisiones. La toma de decisiones bajo incertidumbre genera ciertos comportamientos que son distintos cuando la incertidumbre es más acotada. O sea, lo ha dicho varias veces, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su rol como presidente del Banco Central en su minuto, en su rol hoy día como ministro de Hacienda, que hay un concepto que es el que más preocupa a los economistas, a las autoridades, que es la inversión, que este año va a estar bajita, el próximo año podría caer. ¿Cómo lo ven ustedes en este escenario? Justamente, porque la inversión es lo que al final marca un poco la economía, cómo va a ser el ritmo. En estos dos escenarios que tú dices que los dos son de incertidumbre, ¿la inversión también marca la pauta similar? Bueno, el primer trimestre, lo comentábamos en el bloque anterior, la economía creció bastante respecto al año pasado, se desaceleró respecto del cierre del año pasado. Y si uno ve los componentes, lo que pasó fue que el consumo se mantuvo bastante resiliente, ¿sí? Probablemente apoyado por la liquidez que todavía existe por los retiros de los fondos de pensiones del año pasado, pero la inversión se contrajo bastante. Y las perspectivas para la inversión son de que va a seguir frenándose de aquí en adelante porque las condiciones financieras son más estrechas y porque tenemos este marco de incertidumbre. Entonces es importante como país de ir de alguna manera acotando estas discusiones y también generar señales en favor de la inversión. Yo creo que también aquí el mundo político por mucho tiempo se ha olvidado un poquito de la importancia de la inversión y no ha habido señales claras en esa dirección. El problema es que si no hay inversión no va a haber crecimiento y las posibilidades de generar empleo se limitan bastante si no tenemos crecimiento económico. Y lo mismo para la posibilidad de recaudar fondos para el Estado. Si no hay crecimiento, si no hay inversión, también eso se limita bastante. Claudio, entrando un poco en el área un poquito más chica, ustedes dicen, hay puntos que son preocupantes. Por ejemplo, citando este informe, este panorama económico mensual, se abre a que gobiernos locales puedan emitir deuda, a la no iniciativa exclusiva del presidente en materia de gastos, pero también tiene otro lado que a ustedes les parece que les hace mucho sentido, que el texto incluyó el principio de responsabilidad fiscal. Sí. Bueno, efectivamente, una de las preocupaciones que ha habido durante todo este proceso desde el punto de vista fiscal solamente, porque esto tiene muchas aristas, pero desde el punto de vista fiscal, es que la incorporación de una serie de derechos que tengan niveles de garantía bastante elevados en el texto constitucional va a generar presiones fiscales. La importancia, por lo tanto, de que haya quedado una cláusula que hace referencia a la responsabilidad fiscal, creo que es muy importante para balancear dos principios que tienen que coexistir. Uno, la demanda y el deseo de acceder a mayores prestaciones sociales y que el Estado tenga que responder a eso, pero a la vez que sean sostenibles en el tiempo y que las finanzas públicas se mantengan relativamente sanas. Esos dos principios probablemente van a colisionar en algún momento, pero ambos están ahí y por lo tanto va a haber que buscar un equilibrio. Y por eso fue importante que quedara en el texto este principio de responsabilidad fiscal. Por último, Claudio, ¿cómo se conjuga este escenario, esta discusión de la Convención, con las reformas que está planteando el gobierno? Puntualmente, un tema que ha estado mucho en la discusión estos últimos días ha sido la reforma tributaria. Ya hemos conocido algunos números que se van presentando respecto a cuánto se quiere recaudar en evasión y elusión para evitarla, cuánto se quiere recaudar, por ejemplo, en otras materias como el impuesto a la riqueza. Cambia el titular respecto al impuesto a los superricos. ¿Cómo ven ustedes esa reforma tributaria? ¿Es plausible alcanzar? Es prácticamente ese 4%, no es un 5% porque con el tema de la PGU y otros temas más técnicos baja un 4% la expectativa de recaudación respecto al Producto Interno Bruto. ¿Lo ven posible? ¿Cómo ven eso que pudiese afectar para bien o para mal en el ritmo de la economía? Bueno, se está planeando una reforma tributaria en un contexto... Un pacto tributario, sí. En un contexto de debilidad económica, probablemente, de acuerdo con nuestro escenario base y el propio escenario del Ministerio de Hacienda, que tiene los mismos números de crecimiento para nosotros que tenemos nosotros. Por lo tanto, es un contexto complejo. Por lo que entiendo, hay cierto consenso en que el impuesto corporativo, por ejemplo, no se tocaría. Está esta posibilidad de que exista una desintegración. Eso son de las cosas que se han estado hablando. Lo otro que la posibilidad de aumentar rápidamente la recaudación creo que es difícil. Creo que si es que va a haber un aumento de la recaudación va a ser bastante gradual en el tiempo, tanto por el diseño como las dificultades propias de la implementación. Hay dos puntos, perdón, Claudio, que varios expertos han puesto en duda. El tema del impuesto a la riqueza. Un estudio del mismo ex director de Impuesto Interno, Michel Llorrat, una persona más relacionada con el progresismo, ha puesto en duda que se pueda recaudar incluso la mitad de lo que está planteando el gobierno y también la evasión del IVA, que hoy día está cerca del 20%, se planea bajarla hasta más o menos el 14%. Muchos han puesto en duda que esos dos fines o esas dos metas se puedan lograr. Bueno, respecto al impuesto a la riqueza, la experiencia mundial en general es que no recauda tanto, ¿sí? Eso es la experiencia global, por distintos motivos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser realistas en las estimaciones de recaudación que se pueden generar por ese lado. Y en el tema del IVA ya se han implementado cosas importantes para reducir la evasión. Tenemos la boleta electrónica, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de avanzar mucho más creo que son acotadas. Puede que se pueda avanzar un poco, pero
pensar que vamos a lograr una gran recaudación a partir de eso, yo creo que no es coherente con lo que pueden ser números más realistas de recaudación. Dicho eso, el espacio de crecimiento del gasto público de aquí en adelante se ve bastante limitado. Si uno ve lo que presentó el Ministerio de Hacienda en el informe de las finanzas públicas hace 3 semanas atrás, el gasto podría crecer en torno al 4,9% el próximo año, pero de ahí en adelante podría crecer solo al 1% en promedio con la recaudación que existe hoy día, lo cual es un número, como te digo, bastante acotado, pero que es lo necesario para cumplir con la meta fiscal. Claudio Soto, economista jefe del Santander, te agradecemos este espacio con el canal 24 Horas Mirada Económica. Muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Siga en la compañía de Canal 24 Horas. Que le vaya bien. Mirada Económica.